Ser podcast. La Ventana. En Ser podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 18 de agosto. El verano avanza. Rafa Panadero, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola Matías. Buenas tardes, Marta. Aquí en Radio Madrid, Anairis Simón. Hola Anairis. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, hoy todos los periódicos abren lógicamente con el inicio de la legislatura y la mayoría con el ingreso de la princesa de Asturias a la Academia General de Zaragoza para iniciar su formación militar. Pero lo que nos ha llamado la atención es la polémica que se ha montado en redes sociales después de que la Casa Real compartiera en sus cuentas la firma de Leonor en el libro de honor de la Academia. Ella firma Leonor, princesa de Asturias, firma protocolaria, diría yo, ¿no? Quizás con una caligrafía algo infantil, y de ahí la mayoría de las críticas. No sé si la habéis visto, Matías. Sí, es la firma, me ha parecido, de una persona que desde luego no escribe habitualmente a mano. Las letras están como inacabadas, no bien definidas, luego no mantiene la línea horizontal, que estamos hablando de cuatro palabras seguidas, de tres palabras, princesa de Asturias. Pero yo no sé si estamos leyendo unas palabras o estamos leyendo el estado de ánimo de la princesa Leonor en ese momento, es decir, el nerviosismo tremendo que sentí yo el día que supe que me iba a pasar más de un año en un cuartel, ¿no? Y creo que eso influye mucho en la caligrafía. Pero tú no ibas a salir igual que ella, ¿no? Tú no ibas a salir jefe de todos los militares. No, de teniente general no. Claro. Y no te retrataron ahí todos los medios tampoco, ¿no? No, ni vino la familia detrás, pero yo creo que es esto. Ahora, dentro de todo sí que creo, a falta de la decisión del veredicto de los expertos, que es un síntoma. Es decir, yo no recuerdo la última vez que firmé algo así, lo que llamamos firmar con rúbrica y un documento, etcétera. Yo esta mañana en el banco, pero es firma digital. De esto que te lo dan y tienes que firmar. Y que es algo propio generacional, que sí que hemos estado algunos que sí que hemos hecho cuadernos rubio pero mis primos, por ejemplo, yo lo pienso desde niños, están con la tablet en el propio colegio. Entonces, ¿cuándo escriben en un soporte papel? Eso tuve yo una conversación con un profesor de mi hijo por ese asunto, porque cada vez les mandan más tareas en plataforma y están perdiendo lo de escribir. Y claro, firmar va a ser una odisea. Antes, incluso para el colegio, cualquier cosa que hicieras que saliera de la norma exigía un papelito con la firma de tu padre. Sí. Uy, es que claro, a raíz de esta anécdota nos estábamos preguntando qué dicen nuestras firmas de nosotros, si, no sé, si se heredan, si se copian de alguna manera. Si ustedes tienen o si tenéis alguna anécdota con vuestra firma, se lo digo a los oyentes, contádnosla. 900-100-800. ¿Habéis falsificado, por ejemplo, alguna vez la firma de vuestros padres? ¿Tenéis la misma firma de toda la vida? ¿La habéis ido cambiando? Si os sentís identificados de alguna forma con Leonor porque todos critican la letruja de vuestra firma, 900-100-800. Por alusiones yo he dicho que hacía falta la firma de tus padres, no que falsificara nada. No, y la verdad es que si hay una profesión en la que todavía se firma mucho son los reyes, porque cada visita protocolaria, cada local, cada hotel, cada ciudad que visitan se les exige firmar. Hubo incluso en una visita a Mallorca del año pasado que visitaban un municipio que era Valldemosa, y entonces se les obligaba a firmar 2 veces, y por lo visto eso no está previsto, solo se puede firmar una vez en cada municipio en una visita, es decir, no en dos locales o una cartuja y el ayuntamiento, sino una
una sola vez. Pero vamos, son los únicos que siguen firmando, por lo tanto, les conviene cuidar esta forma de expresión. Estamos pidiendo a los oyentes que nos llamen al 900-100-800 para que nos cuenten sus anécdotas con su firma o con alguna firma. Sandra Cerro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sandra Cerro es grafóloga, es perito caligráfico y profesora de grafología. Sandra, ¿qué puede decir una firma de una persona? Pues realmente lo que es la firma, sí que hay muchísimo interés siempre a los grafólogos en analízame la firma y tal, ¿no? Realmente la firma para un grafólogo es una pieza muy pequeña. Nosotros necesitamos cuantas más letras mejor, lógicamente, ¿no? Y siempre hacemos un análisis completo para analizar la personalidad cuando se nos pide. Tenemos que tener un texto de al menos 20 líneas con la firma al pie. Ya. La firma por sí sola da poca información. La de Leonor, por ejemplo, que ha puesto Princesa de Asturias debajo, todavía nos ha dejado un poquito de texto, pero hay muchas firmas que no tienen texto, que es simplemente una rúbrica o un garabato y ya está. Entonces, y ahí, claro, ahí se puede ver muy poquito. Nuestra caligrafía, digámoslo así, ¿qué información nos puede dar a los expertos? Pues mira, la escritura nos retrata. Realmente en la escritura queda reflejada toda la personalidad y no solo el aspecto más estructural de lo que es la personalidad, sino que nos va acompañando a lo largo de toda nuestra vida, con todos nuestros cambios vitales, lógicamente, y luego también contiene elementos coyunturales o temporales, como puede ser el estado anímico, los nervios, por ejemplo, el cansancio, la influencia de algunas enfermedades o estados emocionales que pueden afectar en un momento muy concreto. Entonces, cuando una persona escribe, lo que estamos es analizando el momento concreto, como si fuera una foto, en ese momento, ¿no? Yeah. Aunque, como os digo, sí que hay aspectos estructurales que no se mueven de la personalidad, que somos así y ya está, ¿no? Sandra, mi firma es tan irregular, peor que el garabato del que hablabas, creo que no lo has repetido nunca igual. ¿Esto podría llegar a despistar a un grafólogo, o un grafólogo sabe que la firma, aunque tenga distintos matices, como le ocurre hoy mismo a Leonor con su firma en la academia respecto a la firma de sus felicitaciones navideñas, que es evidentemente distinta, al grafólogo no le despista esto, él identifica una matriz, unos ejes fundamentales? Claro, es lo que os digo, que normalmente hay elementos estructurales que no cambian y otros que sí que van cambiando. Lógicamente nunca firmamos dos veces igual. De hecho, en pericia caligráfica, cuando estamos intentando determinar la autoría de un manuscrito o determinar si es auténtico o falso, siempre tenemos una máxima que es que si dos firmas son iguales, una es falsa. O sea, dos firmas nunca pueden ser exactamente iguales. Siempre va a haber una variación, claro. Sandra, ha hecho referencia a la firma de la princesa Leonor. Es verdad que solo ha añadido Princesa de Asturias, falta información, no están esas 20 líneas, ¿no?, para hacer un análisis más completo, pero por lo que ha podido ver, ¿qué le dice? ¿Puede sacar alguna conclusión? Pues mira, he mirado esta y no sé si recordáis que también firmó cuando hizo la visita a la Fundación Princesa de Girona en junio, creo que fue, ahí dejó una dedicatoria un poquito más larga. Si los oyentes la buscan, creo que está por ahí, la podéis buscar, tiene más. Yo lo que veo, lo que más me destaca es un poco lo que estabais comentando al principio. Veo poca evolución gráfica. De todos los crismas, las tarjetas postales que han ido enviando los reyes cada año, ¿no? Sí que he ido haciendo un poco un seguimiento de la evolución de las niñas, sobre todo para ver esos cambios, ¿no? De año en año, cómo se iba personalizando la escritura. Lo normal en una persona a medida que va evolucionando es que la escritura se vaya personalizando y vaya abandonando el modelo caligráfico escolar. Y sí que veo en ella que para tener 17, 18 años es una escritura muy inmadura. Yo confío en que ahora a lo mejor espabila un poquito, ahora que ha entrado en la academia, a lo mejor va a ser ahora cuando empiece un poco a madurar y a personalizar esa escritura, porque se ven muchos signos de esfuerzo, como que está intentando controlar todo. A lo mejor también tiene mucha presión de que la están mirando y claro, es lo que decía Matías, ¿no? Y los nervios de ese momento. Y se necesita sí, eso se ve en los temblores. Sí. Y se necesita, Sandra, por ejemplo, una persona, porque estamos hablando, cuidado, Leonor, heredera al trono, futura o futurible jefe de Estado, firmando toda la legislación. Se necesita un profesor, un experto que adiestre a personas de este tipo en la forma de firmar. ¿Debería haber seguido algún curso, alguna fase de educación?
Algún asesoramiento todos los miembros de la Casa Real sí que tienen, porque sobre todo a la hora de hacer una firma que sea legible. Si os fijáis, ningún miembro de la Casa Real tiene una firma ilegible, y de hecho, si buscáis la escritura de Leticia antes de ser reina, era ilegible completamente, era caótica, y se ve que a partir de su compromiso con el entonces príncipe, se volvió legible y firma ya pues con Leticia, simplemente Leticia, imitan, ¿no? Ahora añaden la R. Sí. Exactamente, ponen su nombre propio y la R. Claro, a mí lo que me ha llamado mucho... Y la R, claro... Perdón, sí. Sandra, no, decía que a mí lo que me llamó mucho la atención es que firme simplemente, teniendo un apellido como Borbón, que firme Leonor, ¿no? Había un autor que se llama Ganivet, me acordaba viendo esto, que decía que la forma de elegir nombre, o bien nombre y apellido, o bien inicial y nombre, nos determina, ¿no? Y en ese sentido decía que había nombres individualistas, democráticos, socialistas, que serían los que firman solo con su apellido. ¿Qué nos dicen? Entiendo que no es la grafología como tal, pero ¿qué nos dice que escoja solo su nombre propio o que escojan su nombre propio teniendo esos apellidos? Claro, es que es protocolo. Es lo que comentaba antes, que todos los miembros de la Casa Real, la reina Sofía, el rey Juan Carlos, Felipe y Leticia, firman solo con el nombre. Los reyes sí que añaden la R al final, a partir de que son reyes, pero nada más. Y la característica común también es esa legibilidad. Se tiene que leer bien el nombre, no puede ser un garabato ilegible. Entonces, eso yo creo que es como una limpieza protocolaria, ¿no? De decir, aquí hay claridad, aquí hay transparencia, somos nosotros, somos personas, nos dejamos ver de forma abierta. Y estaba pensando, estamos tomando a Leonor como ejemplo, ¿eh? Ella es zurda. ¿Esto modifica o afecta de alguna forma nuestra firma el hecho de que seamos zurdos o diestros? ¿Esto un experto lo puede deducir? Es un dato que necesitamos saber los grafólogos, si es zurdo o diestro. Normalmente condiciona un poco la interpretación de la personalidad en todo lo que se refiere a la orientación de la escritura hacia la izquierda o hacia la derecha. Porque en un diestro la escritura tiende a orientarse más hacia la derecha y en cambio el cerebro del zurdo le manda un poco a escribir hacia la izquierda, o sea, por orden cerebral, básicamente, ¿no? Pero también está muy condicionado por la posición de la hoja, por la posición de la mano. Entonces, no, es un dato que necesitamos saber los grafólogos, si es zurdo o diestro. Es que viendo la herencia histórica de lo que supone la monarquía, de los tiempos en que no había otra verificación documental, claro, la firma del rey o la reina es sagrado, es decir, sería la única forma de autentificar que una orden, un deseo, un decreto, una decisión proviene de ellos. Entonces, yo lo que te quería preguntar es si hoy todavía se educa a alguien para firmar, si por ejemplo los presidentes de bancos, los gobernadores, hay alguien que aprenda todavía, que trabaje, que se esmeren que su firma sea especial. No, simplemente en este caso lo que comentaba un poco antes, ¿no? Que les obligan a que sea legible, a que sea una firma transparente. Oye, y hay algo de generacional, le hablabas que la firma de Leonor es muy infantil y hablábamos antes también de que esa generación precisamente no ha escrito mucho seguramente sobre papel, sino sobre tabletas, están acostumbrados a escribir con teclado. ¿Estáis viendo los grafólogos esa involución de la letra de los chavales? Sí que se ve, sobre todo cuando la escritura de los niños, a partir de que empieza la caligrafía, hace unos años iba muchísimo más deprisa. Sí que se ve una involución gráfica y yo lo comento muchísimo con alumnos y con colegas que la sociedad va a involucionar si dejamos de escribir, porque es que no nos hacemos a la idea de la cantidad de áreas cerebrales que se ponen activas cuando estamos escribiendo. Para empezar, la memoria, la capacidad de lógica, la capacidad de asociación de ideas, muchísimas habilidades cognitivas se ponen en juego cuando estamos escribiendo. Entonces, el hecho de que los niños estén dejando de escribir a edades muy tempranas y que los adultos cada vez escribamos menos, se nos va a fundir la cabeza. Y lo digo muy en serio. O sea, sí. Yo creo que los educadores deberían prestar más atención a esto. Me gusta mucho el concepto que empleas de involución gráfica, ¿no? Cuando en teoría estamos ante una abrumadora presencia de lo gráfico y resulta que lo que estamos es retrocediendo. Pero volviendo quizá un poco a lo detectivesco, Sandra, yo te quería preguntar, ¿toda firma es falsificable hasta el punto de despistar a un experto, de que un experto no pueda distinguir que es una falsificación?
A ver, normalmente un buen perito calígrafo está preparado para detectar falsificaciones. Es lo que tiene la escritura, que nos delata tanto que es muy difícil de simular. Es un gesto muy genuino nuestro, y por mucho que intentemos simular, por ejemplo, la forma, si intentáis imitar, por ejemplo, la firma de Leonor, posiblemente os vais a fijar más en la forma, pero lo que es la espontaneidad y el movimiento va a ser muy difícil imitarlo, ¿no? Entonces es muy difícil imitar una escritura que no es la propia, porque cada escritura tiene un signo personal y sobre todo el movimiento gráfico es muy genuino de cada uno de nosotros. Estamos pidiendo a los oyentes que nos llamen al 900-800. Javier, de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cómo es tu firma? ¿Es rebuscada? ¿Es más sencilla? A ver, mi firma es sencillita. Lo que pasa es que como que tiene dos partes, entonces dependiendo de por dónde la empieces, pues puede ser un poco más difícil o no. A ver, explica eso, ¿cómo que tiene dos partes? A ver, mi firma, como yo me llamo Javier, es una J y una A. Lo que pasa es que la J, pues tú la empiezas desde arriba y luego haces como un redondel para que quede bonito. Sí. Y luego la A la empiezas desde el otro lado y luego tachas todo. Y al final te queda una firma simple, pero es un poco rebuscada. Por cómo lo estás contando, alguna vez la has tenido que enseñar, ¿no? Sí, lo he tenido que enseñar. ¿Con qué objetivo, Javier? Pues con el objetivo de que, a ver, había una asignatura en la universidad que pues era un poco tostón y nos turnábamos una amiga y yo para ir, porque estábamos ella y yo solos en clase. Entonces, como el profesor pedía asistencia obligatoria, pues tuvimos que hacernos un croquis, yo a ella y ella a mí, de cómo se hacía nuestra firma. Porque claro, tú hacer tu propia firma puede ser muy fácil, pero hacerla de otra persona es bastante complicado. Y como yo os he explicado, pues lo de mi firma, que es sencillita, pero claro, dependiendo de por dónde la empiece, puede ser un poco más rebuscada o no, pues eso a mi amiga le costó. Entonces le tuve que hacer un post-it explicándole, pues el paso número 1... ¿Os pillaron alguna vez, Javier? No. Mucho tiempo no libre. Era grafólogo el profesor. Para eso. Pues muchas gracias, Javier, desde Madrid. Vamos a saltar de Madrid a León. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A ti te pasó que te suplantaron la firma, te la falsificaron en algún momento? Sí, yo tengo una firma, que es la mía, supongo, ni mejor ni peor que los demás, y pues tenía un socio en una empresa que tenía, y pues me encontré en un momento de la sociedad que no había dinero en las cuentas. Tuvimos que ir a un juicio, esas cosas, y el juez ordenó peritar las extracciones de dinero del banco, porque era algo sospechoso. Eran periodos en los que yo no me encontraba en España directamente. Y gracias a eso, después de un proceso súper difícil, considero yo, que hizo la perito en este caso, pues se pudo demostrar que llevaban falsificando mi firma durante 2 años. ¿Tú mismo hubieras confundido esa firma o tú te dabas cuenta de que esa firma era falsa y no era la tuya? Es curioso, esto es una impresión, supongo que también es a posteriori, ¿no? Yo siempre dije que esa no era mi firma, porque evidentemente yo sabía que eran periodos concretos que por trabajo tenía que estar en el extranjero, ¿no? Pero yo es cierto que no veía mi firma nunca. Entiendo que las personas del banco, tampoco quiero yo culpabilizar a nadie, pues ellos entendían que sí que era mi firma o que se parecía. Pero, por ejemplo, cuando tuve que hacer la prueba para la perito, recuerdo que hay una sala donde teníamos que estar, mogollón de folios en los que tuve que firmar, no sé, como 40 o 50 veces, que evidentemente ninguna de mis firmas se parecían a la anterior o a las otras 49, pero para ellos es una evidencia muy clara, y y así fue aportado por la acusación en este caso, que éramos nosotros. Y gracias a eso, al aperito ganaron el juicio. Totalmente. O sea, evidentemente, había muchas más causas que luego hicieron bastante evidente lo que pasaba, pero fue, digamos, una prueba fundamental para que el juez pues se diera cuenta, aparte de las justificaciones de los billetes de avión y todas esas cosas, pero que se dieran cuenta de que no es que hubiera firmado yo 2 semanas antes y luego me hubiera ido, o alguna cosa así, que también podría ser, ¿no? Pero fue una cosa muy curiosa, y además yo siempre me sorprendió el que
fuera el propio juez el que dijera, bueno, pero esto no se ha peritado. Y yo dije, pero ¿cómo se perita una firma? Sandra, por ejemplo, en tu propia escuela, escuela, en el Centro de Grafología Sandra Cerro, esto es una de las ramas, supongo, que para la que formas a los alumnos. Sí, por un lado está la grafología, que es el estudio de la personalidad a través de la escritura, y luego está la pericia caligráfica, que es eso, ¿no? La determinación de autoría de manuscritos, tanto para determinar si un manuscrito es auténtico, si es de verdad de una persona, o si ha sido falsificado, como comentaba este oyente. Sandra, ¿colaboráis con la justicia? ¿Colaboráis también con departamentos de recursos humanos en las empresas? No sé, ¿en qué se fija un departamento de recursos humanos a la hora de analizar una firma? Sí, en recursos humanos lo que más se aplica es grafología para selección de personal, que es lo que realmente es el área donde más grafólogos están trabajando actualmente. ¿Y en qué se fijan? Aunque la gente diga que cada vez se escribe menos, se utiliza mucho. ¿Y en qué se fijan? ¿Qué busca? ¿Cómo tenemos Depende que escribir para que nos cojan? Exacto, claro. Esa es la pregunta. No, es que ahí depende del profesiograma, nos da las características de personalidad que están buscando para un puesto concreto, y lo que hace el grafólogo es un poco una criba entre todas las cartas de todos los candidatos que se presentan. Lo que hace el grafólogo es cribar cuáles de esas personas, hay veces que son muchos, hay veces que solo uno el elegido, cumple con los requisitos de personalidad. Ahí trabajamos sobre un perfil prediseñado por la empresa, porque ellos tienen que tener claro qué tipo de persona están buscando, para qué puesto y con qué características psicológicas. Hay una cosa, Sandra, en lo que planteaba Víctor, que me parece importante, es decir, los trabajadores, estoy pensando desde luego, creo que como todos, oficinas bancarias, funcionarios que ellos trabajan con firmas, ellos disponen de un criterio de autentificación, es decir, yo no sabría si una firma u otra pertenece a la misma persona y podría estar trabajando en ese departamento. Claro, lo ideal sería que estuvieran formados en pericia caligráfica, tanto la policía como personas que trabajen en bancos o en compañías aseguradoras, por ejemplo. Hay muchísima falsificación en compañías de seguros. Y yo tengo bastantes alumnos que son de banco, claro, que trabajan en bancos. Sandra, yo estaba pensando en lo de capa caída que están los autógrafos, porque ahora nos echamos selfies, ahora ya no le piden la firma a nadie, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué firmas así como de la historia son icónicas de, joder, esta firma es imponente, ¿no? De algún político, de algún actor? Es que hay tantísimas, Pero algunas se estudian. Ejemplos, no solo de firmas. ¿Perdona? ¿Algunas se estudian? Se estudian muchas veces cuando hay algún aniversario, algún centenario, alguna onomástica de algún personaje público. Sí que buscan grafólogos para que aportemos un poco el estudio de personalidad, ¿no? Yo he hecho varios, o sea, yo he trabajado cuando fue el 500 aniversario de Cervantes, por ejemplo, se hizo una publicación muy grande donde se incluyó un estudio grafológico completo de la firma de Cervantes, ¿no? Y sí que esa es otra rama de la grafología, que es la grafología histórica, que es muy interesante, el análisis de personajes históricos, que sí que en esas épocas sí que se escribía mucho y tenemos mucho material gráfico para estudiar y para investigar. Cuéntanos alguna anécdota, Sandra, de alguna de esas firmas ilustres que hayáis estudiado. Pues, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? De Cervantes, por ejemplo, ¿no? Que era muy impetuoso, era una persona muy fogosa, tenía mucha iniciativa, era muy valiente, ¿no? Y una persona muy inquieta, muy activa, muy inteligente. A Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, también la analicé y también se descubre un poco la personalidad más terrenal, ¿no? En este caso de una santa, que parece que vamos buscando esa espiritualidad y esa santidad, y era más terrenal que muchos de nosotros, ¿no? ¿Algún actor o alguna actriz famosa? Por ejemplo, Elizabeth Taylor. ¿Cómo era la firma? Elizabeth Taylor tiene una escritura que yo creo que debía ser una persona bastante inaguantable, porque tenía un temperamento súper fuerte, muy arrolladora, pero muy valiente. O sea, una persona que se dejaba llevar por los impulsos, por la pasión, no pensaba nada antes de actuar, era súper pasional y súper impulsiva, por ejemplo. ¿Y hay alguna firma célebre
cuyas, digamos, diagnóstico grafológico no encaje con cómo era el personaje en sí. Estoy pensando, por ejemplo, de una persona terrible y que el análisis grafológico pues nos diga que era Hitler, realmente imagínate. un osito en su casa y que era maravilloso, ¿no? que haya una discordancia, ¿no?, entre realidad y grafología. Pues la verdad es que yo haya visto, a lo mejor no lo he investigado, da la casualidad de que hay alguno por ahí y yo no lo he visto, pero normalmente sí que me han cuadrado los que he investigado, y además muchas veces pienso antes en el personaje y lo que se conoce de él y voy buscando su letra a ver si me lo confirma, ¿no? Y personajes de estos, vamos, por ejemplo, Hitler o Franco, es que les calca la escritura, o sea, no te puedes esperar, por ejemplo, Donald Trump, le clava, la firma le clava, o sea, es... Le define. Vamos, ahora me quedo con ganas de buscar todas estas firmas y todas estas letras. Mira, vamos a saludar a Covadonga de Jerez. Covadonga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted intentó imitar la firma de su padre, pero fracasó. Fracasé. Y no era no es para falsificarla, para conseguir nada a cambio, simplemente me gustaba mucho su firma. Él firmaba con la mitad de sus dos apellidos. Y yo intenté imitar su firma, también simplificando mis nombres y apellidos en la firma, y me quedó una firma horrorosa. Y la verdad que es una pena, porque su firma era preciosa y la mía no. Pues muchas gracias por llamar, Covadonga. Vamos de Jerez a Valencia. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tu firma es la misma desde los 14 años? Sí, la hice, un día me acuerdo que estaba haciendo pruebas y al final hice un garabato que me gustó y esa es la que tengo desde que me saqué el DNI, que creo que era a los 14 años, una P con la grafía así muy deshecha y la verdad es que me identifico totalmente con el concepto de involución gráfica que ha dicho la perita, porque es que es verdad. ¿Y te gusta tu firma? Pedro, ¿tu firma se ajusta sí. a tu personalidad? ¿Te cuadra? Sí, yo creo que sí, porque es un poco discontinua, quizás hay un poco nervioso, así ágil, y la firma es un poco trazos, y sí, creo que en ese plan sí que se ajusta. Sí. Oye, y hay gente que firma en mayúsculas. Estoy pensando yo ahora que cuando era joven yo tenía una firma muy inspirada por los grafitis, por los taqueos que hacíamos por la calle, y eran mayúsculas, y estoy diciendo qué aberración propia de los adolescentes, pero Sandra, ¿y quién continúa teniendo una firma mayúscula de adulto? Sí, y escritura en mayúscula. Muchas veces la escritura en mayúscula lo que está ocultando son disgrafías, personas que no escriben bien y se camuflan un poco en la mayúscula. Pero en regla general los grafólogos interpretamos la escritura mayúscula como ocultamiento, intención de ocultar la verdadera personalidad. Wow. Qué curioso. Pues Sandra Cerro, grafóloga, perito caligráfico y profesora de grafología, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Nada, gracias a vosotros. Muy interesante. Gracias también a los oyentes que nos han llamado. Un abrazo. On dreaming about the day worker bees kill off their queen and carry all her eggs away. Oh, but if you die fearing God and painfully employed, no, you will not go to heaven, you'll go to Champaign, Illinois. Up north in Chicago, makes no one blush. Memories come back to you in a double bourbon rush. La Ventana con Marta del Vado y Rafa Panadero. I'm going out on the town. Said I'm tired of chasing you down, and it's not my right to always push you around. I'm on my own side now. Who's gonna take me home? 'Cause I don't wanna go it alone. Who's gonna want me when I'm just somewhere you've been? Who's gonna want me now? And who's gonna take me home? Son
las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos en La Ventana tomando café con Matías, Anaír y Rafa y yo. Y estamos muy pendientes de la evolución del incendio de Tenerife que empezó el martes pasado ya. Sí, el fuego tiene ya un perímetro de unos 40 kilómetros. Hay 9 municipios afectados. Hay más de 7.500 personas evacuadas o confinadas en sus casas, según la Cruz Roja. Y la superficie quemada ronda ya las 4.000 hectáreas. Es el peor incendio de lo que llevamos de verano. Ojalá no llegue a lo que hemos visto en otras ocasiones. Me estoy acordando del que vimos el año pasado, ¿verdad, Matías? Que estuvimos hablando con pastores en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Sobre todo con motivo de los 4 muertos y hablando también con los especialistas forestales y con una predicción, Marta, que ahora es muy buena oportunidad para saber si se ha cumplido. ¿Se han tomado las medidas preventivas en otras zonas que en aquel momento se predicaban para que no se repitieran estas tragedias? Claro, es el debate de cada verano, ¿no? Porque siempre acabamos preguntando, los incendios se apagan en invierno, ¿no? Aunque lleguen en verano. Fíjate que en la Culebra fueron 56.000 hectáreas, que eso equivale pues casi a la superficie entera de la ciudad de Madrid, el 92% de la ciudad. Y un año después, claro, la atención ya no está tan centrada en aquello, pero un año después, pues los efectos de aquel fuego sí que siguen siendo evidentes y siguen muy presentes, ¿no? Y como prueba de la destrucción que supuso a todos los niveles ese incendio, ¿no? Fue una catástrofe medioambiental, pero también económica y social, además de los 4 muertos que tú mencionabas, Matías. 4 fotógrafos han fotografiado esa sierra abrasada y ahora están mostrando su trabajo en la exposición Sierra de la Culebra, retrato del desastre. Uno de ellos es Carlos Blanco y nos está escuchando. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Carlos, tú eres de Zamora. Imagino que esto para ti es más que un trabajo, ¿no? Casi un grito contra el olvido. Efectivamente, desde el principio fue así. Yo soy del Atedo, en la comarca de Aliste, al sur de la Sierra de la Culebra. Sí. Y efectivamente a mí me tocaba muy de lleno, a nivel afectivo, a nivel... De otra manera, cuando las cosas las tienes cerca, el impacto del sentimiento es distinto. Las tragedias se sufren más cuanto más cerca las tienes. Y los apoyos y eso, pues en la misma línea. Entonces, lo que decíais antes, va cayendo en el olvido. Es más, poco tiempo después de los incendios, fuera de las zonas afectadas de los que nos sentimos cercanos o vinculados directamente o cercanos, pues ves cómo se va diluyendo. El tiempo lo puede todo, pero digamos en el mal sentido. Carlos, en el buen sentido también porque se va regenerando, pero en el mal sentido también porque cae en el olvido y se pierden apoyos. Carlos, dicen muchas veces los fotógrafos que la cámara de alguna manera te protege contra barbaridades que puedes estar fotografiando. En tu caso, ¿qué sentiste al pisar esa tierra quemada, abrasada de la zona? Pues te puedo decir que la cámara no te protege. A ver, los sentimientos, nada más pisar, es que es un escenario dantesco. El fuego fue gigantesco, los daños. Lo que sientes es mucha tristeza. En realidad, alguna que otra lágrima cayó. Mira que yo soy duro. Bueno, no es que sea duro, que no suelo manifestar, pero mucha tristeza, desolación, impotencia, porque es que ya... Y rabia también, porque el primer incendio, sobre todo, no tenía que haber sucedido de esa manera. Entonces ahí se juntaban sentimientos, muchos sentimientos de dolor, pero también ahí junto la rabia y la impotencia. Se quemó una superficie que no se tenía que haber quemado. El efecto es que esta superficie, lo comentaba antes Rafa, es que equivale a la isla íntegra de Ibiza. Lo digo porque al ser una superficie aislada como una isla, Ibiza o Menorca, que estamos hablando de lo mismo, 570 kilómetros cuadrados, pues es lo que se quemó. Te quería preguntar si al margen de la memoria, tú tienes un material gráfico para efectuar una comparación. Es decir, si tú lo que has fotografiado ahora después del incendio dantesco lo puedes comparar con lo que había antes. Sí, se puede ver. Yo, de hecho, he estado yendo desde el verano del 22, desde los incendios. He ido muchas veces por la sierra, durante el otoño, el invierno, la primavera. Entonces vas viendo un montón de síntomas. Son más simbólicos que reales, porque el bosque está quemado. Los árboles no vuelven a brotar, hay que talarlos. Pero... el ver todos los campos de nuevo verdes, ya sé que es monte bajo, que son hierbas, pero son síntomas que te das cuenta de la fuerza de la naturaleza. La naturaleza está poniendo de su parte
ya ha puesto de su parte para regenerarse, para revivir. La vida continúa, esto no para, igual que la vida de las personas. La vida de las personas, la vida de la sierra continúa, la actividad continúa, la economía continúa, porque no puede ser de otra manera. ¿El hombre ha puesto de su parte para regenerar esta sierra? Pues la gente está poniendo mucho de su parte, mucho esfuerzo, rehaciendo los que tenían negocios, rehaciendo sus negocios, reorientando las cosas. Lo que falta y lo que se esperaba y no ha llegado o en la magnitud que debía de llegar o que la gente esperaba son los apoyos. Ahí hacen falta medios, muchos apoyos materiales para los negocios, para la economía de la zona, para regenerar la sierra. Y eso se percibe, yo no soy experto en eso, pero voy siguiendo las noticias y pues con amigos y gente habitante de la sierra vas hablando. No llegan, las ayudas no llegan como debían de llegar, no hay... Carlos, se esperaba mucho más. Si te tienes que quedar con alguna imagen de esas que se nos quedan grabadas en el cerebro cuando estamos viviendo algo que nos afecta, ¿no? Que nos impacta, ¿cuál sería, si nos la puedes describir? Mira, yo comentaba, a mí la imagen que más... sensaciones bonitas y dolorosas a la vez, pero la imagen con la que me quedé es porque los ciervos, allí es una zona, hay una población muy grande de ciervos, y entre esos montes calcinados, entre los pinos y los robles, los árboles esqueléticos, deambulaban los ciervos, los veías y tengo algunas imágenes congeladas con unas parejas de ciervos manteniendo la distancia, pero bastante cercanos, parados entre los pinos calcinados mirándote. Eso, por un lado, se te partía el corazón, porque veías, no entendías que pudieran seguir por ahí, del bosque calcinado, los ciervos, cuando ya no hay comida, ya no hay alimento, pero ellos, sin embargo, se resistían a abandonar su territorio. Yo estoy pensando en la gente, cuando siempre que ocurre un incendio o una desgracia de este tipo que obliga a mucha gente a dejar su casa o que hace que su casa desaparezca, pienso en una frase de Ronda de Boltaña que dice: tu casa no es solo un montón de piedras, ¿no? Es también el refugio donde tienes tus recuerdos familiares, un montón de historias, un montón de fotos. ¿Había en esa sierra, después de los brutales incendios, vestigios de todos esos recuerdos, de esas casas, de esa vida que había? ¿Pudiste fotografiar algo que denotara que allí hubo pues familias, que hubo niños, que hubo viejos? Sí, a ver, la actividad, como te digo, en los pueblos continúa. Ahí somos una gente muy tenaz, muy dura, muy entregada. La vida continúa. Se han quemado, además, restos. Había bastantes corralas de ganado antiguas, algunas rehabilitadas. Ves que esos esfuerzos que se han hecho de arquitectura tradicional, pues los han destrozado los fuegos. Lo que decías, mucha gente me comentaba, algún amigo y alguna gente, lo que literalmente te decían, dices, es que se ha quemado mi infancia, es que se ha quemado mi vida. Y eso me lo decía gente mayor. Carlos, ¿qué sientes ahora al ver, por ejemplo, las imágenes de lo que está pasando en Tenerife? Pues la verdad que no sabría cómo describirlo. La sensación, por lo que decimos, no es lo mismo por la distancia. O sea, mucho cabreo por los incendios, malestar, tristeza, porque de saber lo que significa para la gente. Claro. Pero las sensaciones cambian mucho cuando lo pisas sobre el terreno. No es lo mismo verlo en las noticias, verlo en las televisiones, que cuando pateas el terreno, cuando lo hablas con la gente. La exposición, el tema de los incendios es un tema muy complicado. Yo no soy experto en eso, pero como decíais antes que os he oído, cada vez hay más voces y los expertos lo tienen claro, que los incendios se apagan en invierno, y una de las principales dificultades de los incendios es el combustible que hay en juego. En una conferencia, un experto creo que era responsable de los bomberos de Cataluña, nos hablaban cifras, datos que yo nunca había oído, ver los incendios de otra manera. Claro, te habla de los miles de kilocalorías que hay en juego, la energía que se libera. ¿En qué momento ya no es posible? La descarga de energía es tan brutal que materialmente no es posible apagarlo. La exposición, Carlos, se ve mañana en Riofrío de Aliste, ¿no? Ahí en Zamora. Sí. No sé si luego veré algún sitio más, y me gustaría saber también cómo
¿cómo surge la idea? ¿Cómo os ponéis de acuerdo los 4 fotógrafos en montar algo así? Bueno, son 4 audiovisuales de 5 minutos cada uno, compuestos de fotografía y algunos trozos de vídeo, pero básicamente fotografía. Lo pusimos en Valladolid en un evento, en los Jueves Fotográficos, unos eventos que hacemos la Asociación Fotográfica Vallesoletana. Los proyectamos también en un evento solidario que se hizo en junio, coordinado por la Culebra No Se Calla, que es la coordinadora, la asociación, la coordinadora que más está moviendo y aglutinando las líneas de acción en torno a la Sierra de la Culebra. Y ahora aquí tenemos en mente otras ideas, pero bueno, aún no las hemos movido. ¿Cómo surge la idea? Pues no surgió como una idea única. En realidad lo que hicimos es que los 4, con nuestra mirada, con nuestro interés, nuestro querer reflejar y documentar lo que estaba pasando, fuimos individualmente y sin coordinarnos en momentos distintos por la sierra. Y después de eso, tiempo después, ya éramos conocidos, pues nos dimos cuenta, tomamos conciencia de lo que habíamos hecho. Y en ese momento es cuando nos empezamos a coordinar para preparar la proyección, los juegos fotográficos. Pero después, puede por iniciativa propia, cada uno tomamos la iniciativa, sabíamos que queríamos que lo que sabíamos hacer o una de las cosas que sabíamos hacer bien era hacer fotografías y queríamos documentar y aportar nuestro grano de arena, recoger eso en ese momento y sobre todo que no caiga en el olvido. Claro. No se trata de ser masocas ni estar llorando permanentemente, sino el sentido es todo lo contrario, es reflejar lo que ha pasado, claro. Carlos. Sí. Y el resultado lo podemos ver en esa exposición Sierra de la Culebra, retrato del desastre. Carlos Blanco, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, no sé comentar, nosotros hemos hablado, os digo, somos 4 fotógrafos, Ángel Pérez, Javier Rodríguez, Miguel Ángel Cruz y yo, Carlos Blanco. Y nada, pues agradeceros a vosotros ahí la podemos ver vuestro trabajo. Gracias, Carlos, que vaya muy bien. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo. No dejamos de hablar de exposiciones, de museos, en este caso Lucas Font, corresponsal en Londres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de décadas y décadas recibiendo críticas por exponer piezas expoliadas por el Imperio inglés, el Museo Británico ha denunciado que ha sufrido el robo de piezas que tenía expuestas, un robo que ha durado años, creo. El presunto autor es un trabajador, un ex trabajador, porque ya lo han despedido, y no sé si hay información sobre él. Pues sí, Hicks se llama Peter Hicks, es un trabajador veterano del museo, 56 años, estaba a cargo de la colección de escultura griega y del periodo helenístico y fue despedido este julio por las sospechas de que es él la persona que estaba detrás del robo de estas piezas, que estarían valoradas en decenas de millones de euros según la prensa británica, aunque no ha trascendido qué piezas exactamente han sido sustraídas. El director del museo ha puesto en marcha una investigación independiente para aclarar lo ocurrido y ha informado a la policía. Está en este momento la policía investigando el caso, aunque de momento no hay ningún detenido, y mientras pues Hicks insiste en su inocencia. Uno de sus hijos ha explicado a la prensa británica que su padre está devastado, que en los 30 años que llevaba trabajando en el museo nunca había tenido ningún problema y que este era el empleo de su vida. Pero ¿y tan fácil es, Lucas, llevarse piezas del museo británico? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo se pueden sacar con tanta facilidad objetos tan valiosos y durante tantos años, ¿no? Porque en teoría ha sido unos robos que se han ido produciendo desde hace por lo menos 7 u 8 años. Al parecer estas piezas no estaban expuestas, estaban almacenadas para uso académico y de investigación, y eso ha puesto el foco en cómo son los protocolos de seguridad que deben cumplir los empleados del museo, ¿no? De hecho, un reportero encubierto del Sunday Times ya puso en evidencia que esos protocolos fallaban en el año 2002, cuando se hizo pasar por un trabajador y consiguió sacar parte de una estatua griega sin ser descubierto.
Y lo más curioso de todo es que en ese reportaje de hace 20 años ya le preguntaban al mismo Peter Higgs sobre la desaparición de algunas piezas y sobre la aparente falta de control en el museo, y el propio Higgs reconoció entonces que efectivamente la situación era un caos. Es que, Lucas, yo he visto que lo que se dice es que además lo que se robaba eran piezas pequeñas, fáciles de manejar, fáciles de distorsionar y de sacar a la venta. A mí me ha recordado que un director del Museo del Louvre, con 10 millones de visitantes al año, también fue imputado en un tráfico ilícito de obras de arte y había dirigido durante 10 años el museo. Es aquello del atracador Willie Sutton, que le preguntaron por qué atracaba bancos y dijo que era porque es donde está el dinero. Pues lógicamente se roban los museos porque ahí están estas piezas. Pero he visto que en la prensa británica hay muchas reservas a asociar directamente a Higgs con el robo. Es que no hay pruebas directas que lo conecten con estas sustracciones. Claro, de momento no, la policía está investigando el caso y de momento no ha habido ningún detenido, lo cual pues hace pensar que no hay pruebas suficientes para detenerle, ¿no? Pero aún así el museo sí que ha decidido despedirle, y lo que no se sabe es con qué fundamentos, ¿no?, ha decidido llevar a cabo ese despido. Lucas, lo comentaba Marta al saludarte. Claro, el Museo Británico ha recibido críticas durante muchos años por exponer piezas que había sacado en tiempos del Imperio Británico, ¿no?, expoliando piezas valiosas de otros países. ¿Esto es un tema que se debata? ¿Hay discusión, no hay polémica por lo menos en los medios? Ahora que precisamente han robado, por decirlo de alguna manera, al que tantas cosas había robado antes. Sí, bueno, es un tema recurrente, ¿no?, que va saliendo en los medios de comunicación con cierta frecuencia, aunque la verdad es que de momento el British Museum o la mayoría de los museos británicos no han tomado muchas cartas en el asunto, ¿no? Y lo han hecho el British Museum en este caso amparándose en varias leyes que le impiden devolver las obras de arte reclamadas por terceros países. Entre estas obras pues están esculturas de mármol del Partenón, por ejemplo, que han sido reclamadas por Grecia y que fueron sustraídas a principios del siglo XIX, y otras obras, ¿no? Es curioso que sea el responsable precisamente del área griega, el de los mármoles estos famosos de Elgin del Partenón, el que siempre presuntamente y supuestamente podía estar implicado en las sustracciones. Tengo que decir yo, como que soy por supuesto fanático del British, y sé que esto va totalmente en contradicción, prefiero que los mármoles estén en el British como están, cuidadísimos, muy bien expuestos y presentados, que en cualquier otro sitio. Lo que me parecería muy bien es que les pagaran un alquiler o alguna forma de derechos de autor a los griegos, pero ahí están muy bien. Yo no pienso como tú, yo espero y quiero pensar que es un Robin Hood que se ha dedicado a ir devolviéndolo, pero bueno, sabemos qué ha hecho con las piececitas. O sea, estaban en eBay y algunas estarán ya en casas de gente, ¿no? ¿El British las va a recuperar o qué se va a hacer con esto? Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, muchas de esas piezas aparecieron en Internet. Lo que pasa es que muchas de estas joyas pues no estaban en el catálogo digital del museo, ¿no? Esto hizo en un principio difícil de demostrar cuál era el origen de estos objetos, pero bueno, con el paso del tiempo fue el mismo vendedor que ponía estos objetos en eBay el que puso piezas que estaban dentro del catálogo digital del British Museum, ¿no? Eso hizo mucho más fácil, claro, a la hora de rastrear el origen de estas piezas, pero muchas de ellas todavía no se sabe dónde están ni quién las tiene. Bueno, pues a ver qué pasa con esto. Lucas Font, gracias, un beso. A vosotros, hasta luego. This waltz with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Pues cerramos este tramo en el día en que se cumple el aniversario de la muerte de Lorca, 87 años ya, con Leonard Cohen y con la canción que escribió inspirado por el pequeño vals vienés, ¿no?, del escritor granadino, por el que Cohen sentía auténtica devoción, hasta el punto de que su hija se llama Lorca. ¿Sí? Sí. Cohen le descubrió con 15 años en una librería de segunda mano, y lo que leyó le impactó de tal manera que llegó a decir que cambió su forma de ser y de pensar de una forma radical, aquel hallazgo de unos poemas de Lorca en una librería. Bueno, Matías, pues el lunes repetimos. Tengo delante la firma de Juan Carlos Rey en su ley de abdicación. Miradla, esta firma temblorosa de un hombre que le han quitado la corona. En el momento de la abdicación, Matías. Exactamente, es que me he obsesionado ahora con esto. Voy a repasar firmas. Ahora vamos a buscarla a todos. Un beso, Matías. Ana Iris, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. It's yours now, it's all that there is.